Imagina un salón sombrío, iluminado solo por el fuego débil de una chimenea que nunca calienta lo suficiente. Las paredes de piedra del castillo parecen guardar murmullos antiguos, como si cada bloque hubiera sido testigo de algo que jamás llegó a los libros. Afuera, la lluvia cae pesada sobre el patio, arrastrando el barro y recordando que, en el mundo feudal, nada era limpio, ni la tierra, ni las leyes, ni las historias que sobrevivieron. Dentro del salón, el señor feudal reposa en su silla alta, pero su ausencia silenciosa revela más de lo que su presencia jamás podría. Él era la ley, el castigo, y también el secreto. En las aldeas alrededor se hablaba de las hijas que el señor dejaba esparcidas por la región, frutos de encuentros forzados, de favores exigidos, de pactos silenciosos sellados bajo miedo. Esas niñas crecían cargando un estigma que no eligieron. Algunas eran escondidas, otras entregadas al castillo como siervas. Y había aquellas que, por nacimiento, cargaban la marca de un destino decidido antes incluso de abrir los ojos. El corredor que llevaba a las habitaciones privadas del señor era estrecho, casi sofocante. Muchos evitaban pasar por allí, no por superstición, sino por memoria. Memoria de lo que sucedía cuando una sierva se embarazaba. Memoria de lo que estaba reservado a los hijos que no podían heredar el nombre, pero cargaban la sangre. Memoria de lo que significaba nacer bastarda en un mundo donde poder y brutalidad eran la misma cosa. Lo que estás a punto de oír no sobrevivió en los anales respetables de la historia. Sobrevivió en el miedo de las aldeas, en los susurros de las cocinas, en el dolor silencioso de mujeres que jamás fueron mencionadas. Y es en ese silencio que la verdad reposa. Para comprender el peso de esas historias, es preciso reconocer algo que atraviesa generaciones: el dolor de quien nunca tuvo elección. Muchos que asisten a este video conocen ese tipo de herida, la herida de cargar un nombre que no pidió, un silencio que no entiende, un peso que no debería ser suyo. No es necesario haber vivido en la Edad Media para sentir el impacto de injusticias heredadas, de responsabilidades impuestas, de destinos que fueron decididos por otros. Las hijas bastardas de los señores feudales vivían en ese territorio invisible entre la pertenencia y el rechazo. No eran reconocidas por el padre, pero tampoco eran completamente aceptadas por los aldeanos. Eran recordadas de la propia origen por miradas, gestos y susurros. Crecían en una sombra que no crearon, pero que determinaba todo: dónde podían pisar, con quién podían hablar, quién podían ser. Esa misma experiencia resuena hoy en personas que enfrentaron abandono, rechazo familiar o desigualdad desde temprano. El dolor de esas jóvenes era silencioso porque nadie les enseñó que tenían derecho a voz. La madre sufría la vergüenza, la hija sufría el destino, y el señor feudal seguía viviendo como si aquello formara parte del orden natural del mundo. Es aquí que historia y psicología se encuentran, cuando percibimos que sistemas construidos sobre miedo y sumisión producen traumas que se esparcen por décadas, a veces por siglos. El sufrimiento humano, cuando ignorado, se transforma en herencia. Y las hijas bastardas cargaban esa herencia no solo en la sangre, sino en el alma, moldeadas por un mundo que las veía como consecuencia, no como personas. En el sistema feudal, el señor del castillo concentraba en sí todos los poderes posibles: político, militar, económico y moral. Era juez, legislador y muchas veces predador. Lo que él deseaba se convertía en costumbre. Lo que practicaba viraba tradición. En aldeas pobres, donde nadie tenía recurso para desafiar la autoridad, los abusos eran enmascarados como derecho señorial, como parte del orden establecido. Así nacían muchas de las niñas consideradas bastardas, frutos de encuentros impuestos, de relaciones atravesadas por el miedo o por la necesidad de supervivencia. Cuando esas niñas crecían, se convertían en piezas silenciosas dentro de la estructura feudal. Las que eran llevadas al castillo cargaban la marca de un vínculo que no podían declarar.
Las que permanecían en la aldea se convertían en recordatorios vivos de la supremacía del Señor, recordatorios que causaban desconfort tanto en las esposas cuanto en los siervos. Ellas vivían en una tierra de nadie, no tenían derecho al nombre paterno, pero tampoco podían escapar de la influencia de él. La psicología del poder en aquella época funcionaba como una corriente invisible. El señor feudal era cercado por consejeros que reforzaban su autoridad, por la iglesia que legitimaba su dominio y por una sociedad que naturalizaba la desigualdad. Muchos señores crecieron creyendo que todo les pertenecía: tierras, cosechas, cuerpos, destinos. La bastarda, para ellos, no era fruto de culpa, sino de dominio, una prueba viva de que el poder podía atravesar fronteras íntimas sin ser castigado. Por detrás de esos comportamientos había inseguridad, paranoia y un deseo incesante de dejar legado, aunque fragmentado, oculto y no reconocido. Era así que, en secreto, muchos moldeaban el destino de sus hijas en una época donde nacimiento determinaba todo, menos humanidad. La historia comenzaba casi siempre al amanecer, cuando la niebla aún se agarraba a las colinas y el castillo parecía flotar sobre el valle. Una criada caminaba apresurada por el patio, sosteniendo un bulto donde reposaba una niña recién nacida, pequeña de más, silenciosa de más. Los guardias desviaban la mirada. Sabían exactamente lo que aquella escena significaba. No era la primera vez. No sería la última. La puerta lateral del castillo se abría con un chirrido discreto, revelando un corredor estrecho, usado solo para asuntos que no deberían llamar atención. Allí la luz era fraca, y el aire cargaba un olor a madera húmeda mezclado al perfume barato de las hierbas que intentaban disimular lo indeseable. La criada entregaba la niña a otra mujer, una ama de leche escogida a dedo, alguien que sabía mantener silencio, mejor que cualquier juramento. Mientras tanto, en el piso superior, la esposa del señor feudal caminaba en círculos. Ella ya conocía el ritual. A cada nuevo nacimiento que no era suyo, sentía el peso de una traición que nadie osaba nombrar. El castillo era grande, pero el silencio dentro de él era mayor. Y en las aldeas alrededor, madres intentaban esconder sus hijas bastardas para evitar que fueran convocadas al castillo cuando crecieran, destino que algunas temían más que la propia hambre. Cuando la niña se volvía joven, el camino dividido era siempre el mismo: servidumbre silenciosa dentro de las murallas, donde sus orígenes eran mencionadas solo en susurros, o abandono velado en la aldea, donde su presencia recordaba el poder de quien nunca sería su padre. En una de esas mañanas, una joven bastarda caminó por la primera vez hasta el salón principal, sosteniendo una bandeja. El señor feudal la observó con una mirada fría, evaluadora. Ella percibió en aquel instante que su vida entera había sido escrita mucho antes de ella aprender a caminar. Era así que el destino comenzaba. El castillo operaba como un engranaje perfecto, silencioso, lento y cruel. Las hijas bastardas, al crecer dentro de sus murallas, eran moldeadas por un sistema que no necesitaba levantar la mano para destruir identidades. El método era psicológico, refinado, casi invisible. Primero, ellas eran privadas del reconocimiento. No tenían nombre completo, no eran mencionadas en ceremonias, no eran autorizadas a sentarse a la mesa principal. Eso creaba desde temprano la percepción de que existían solo por la mitad, presencia útil, persona incompleta. Después venía el aislamiento. Las jóvenes eran alocadas en cámaras distantes, alejadas de las siervas comunes y distantes de más de la nobleza. Para donde miraran, había puertas que no podían atravesar, conversaciones que no podían oír, decisiones de las cuales jamás formarían parte. Nada de eso era dicho en voz alta. Era sugerido a través de miradas desviadas, órdenes cortas, silencios calculados. Poco a poco ellas aprendían que sus límites eran incuestionables. Por fin venía la función: ser vistas, evaluadas, utilizadas como piezas convenientes para alianzas internas. Algunas eran entregadas como esposas de pequeños oficiales para reforzar fidelidades.
Otras eran mantenidas en el castillo, donde servían como recordatorios silenciosos del poder del Señor. La más cruel de las prácticas era la incertidumbre, nunca saber si serían protegidas como sangre del castillo, o descartadas como consecuencia de un pecado que no cometieron. Esa era la verdadera máquina feudal, no la espada, no el acero, sino la capacidad de controlar vidas enteras por medio de destino impuesto, identidad negada y silencio obligatorio. Las hijas bastardas eran la prueba viva de que, en la Edad Media, la crueldad más eficiente era la que nadie necesitaba confesar. El punto de ruptura surgía inesperadamente, no en un grito ni en un acto de rebeldía, sino en un instante íntimo, devastador, cuando la joven bastarda comprendía que su vida jamás sería suya. En una de esas tardes grises, mientras el viento soplaba por las ventanas estrechas del castillo, una de las niñas fue llamada al gran salón. Ella tenía cerca de 15 años y había pasado la vida entera obedeciendo sin preguntar. Caminó con pasos hesitantes, intentando esconder el temblor en las manos. Cuando entró, el señor feudal estaba sentado en su silla alta, observándola con la frialdad habitual. Al lado de él, dos consejeros murmuraban entre sí. El silencio pesaba tanto que parecía un tercer personaje en la sala. La joven percibió que algo estaba a punto de ser decidido, no sobre el castillo, sino sobre ella. El señor se levantó lentamente y caminó en su dirección. Él no necesitaba decir palabras crueles, la falta de ellas ya era lo suficiente. Con un simple gesto, apuntó para un hombre más viejo, un oficial de baja nobleza. Fue en ese momento que la joven entendió. Su destino había sido negociado. Ella sería enviada para casarse con alguien que jamás conociera, solo para fortalecer lazos que no tenía culpa de existir. La respiración de ella se trabó. Sus ojos no buscaron el del padre. No había nada allí, ningún reconocimiento, ningún remordimiento. Apenas poder haciendo lo que siempre hizo, moldear vidas como si fueran herramientas. Fue allí que algo quebró por dentro, la sensación cruel de ser menos persona y más moneda. Ella no lloró, no podía. Pero, en aquel instante silencioso, sintió la última parte de la infancia ser arrancada, y por la primera vez percibió el tamaño del castigo de cargar una sangre que no podía ser nombrada. Ese era el verdadero ritual feudal, transformar una vida humana en consecuencia. Cuando el destino de una bastarda era sellado, el castillo continuaba funcionando como si nada hubiera sucedido. Las antorchas eran encendidas al atardecer. Los guardias hacían la ronda, los siervos cargaban agua y leña. Pero para quien conocía los corredores por dentro, algo cambiaba silenciosamente. La joven que partía dejaba atrás de sí un vacío extraño. No porque alguien la considerara indispensable, sino porque su ausencia recordaba a todos que, allí dentro, cada vida podía ser cambiada como pieza de un juego que nadie admitía jugar. Algunas de esas jóvenes, enviadas para casamientos arreglados, desaparecían de la memoria del castillo. Otras retornaban años después, no más como siervas silenciosas, sino como mujeres marcadas por el desgaste emocional de haber sido usadas como herramienta política. Ya las que permanecían dentro de las murallas, viviendo bajo constante vigilancia, se convertían en sombras de sí mismas, obedientes, cautelosas, desconectadas de cualquier idea de pertenencia. Su existencia era una cicatriz viva de la estructura feudal. Con el pasar de las generaciones, la presencia de esas hijas ilegítimas moldeó comportamientos, de la nobleza a la plebe. Las esposas de los señores se volvían más rígidas y desconfiadas, las madres aldeanas más temerosas, y los siervos más atentos a los límites del poder señorial. La iglesia, aunque silenciosa, sabía que cada bastarda era una falla moral escondida bajo el manto de lo sagrado. Y la corte entera, aunque jamás comentara en voz alta, era mantenida cohesiva por ese miedo difuso, el miedo de convertirse en la próxima pieza sacrificada. Historiadores raramente mencionan esas vidas, pero sus ecos aún respiran en las historias orales, en las leyendas locales y en la desconfianza profunda que atravesó siglos.
Porque el feudalismo terminó, pero la marca de vivir a la merced de un poder absoluto permanece viva siempre que alguien se acuerda de aquellas que nacieron del abuso y cargaron ese destino solas. Al fin, cuando revisitamos las prácticas de los señores feudales y el destino silencioso de sus hijas bastardas, percibimos que el castillo nunca fue solo una construcción de piedra. Él era, y continúa siendo, un símbolo de aquello que el poder absoluto puede hacer cuando nadie está mirando. Por detrás de los tapices lujosos y de los salones iluminados se escondían historias de vidas moldeadas por el miedo, por la ausencia de elección y por un silencio que atravesó generaciones como un susurro que nunca se deshace. Esas jóvenes no dejaron cartas, no tuvieron voz en los registros oficiales y en muchos casos siquiera recibieron nombres dignos de memoria. Pero cargaron en el cuerpo y en el alma el peso de un sistema que veía en ellas más utilidad que humanidad. Sus destinos no fueron moldeados por errores propios, sino por decisiones tomadas en salas oscuras, por hombres que confundían autoridad con derecho y poder con posesión. Y, aún así, esas vidas apagadas moldearon la sociedad de formas que los historiadores raramente admiten. Fueron ellas que revelaron las rajaduras del sistema, los abusos que sustentaban el orden y la fragilidad de la autoridad que se decía absoluta. Resta entonces una última pregunta, aquella que no busca respuesta inmediata, sino reflexión profunda. ¿Cuántas historias aún permanecen enterradas bajo las estructuras de poder que insistimos en llamar de tradición? El feudalismo acabó, pero el eco de esas vidas aún respira en la desconfianza humana, en el miedo heredado y en la memoria de aquellos que saben que la injusticia tiene muchas formas, y ni todas dejan marcas visibles.